Aparte del texto que hemos leído hoy, me gustaría que acudiésemos a Romanos, también Romanos capítulo 1, versículo 17. Es un texto muy reconocido y ese, como la semana pasada estuve indispuesto y tuve que quedarme en casa, ¿verdad? Por ese virus en el estómago que me atormentó desde la mañana, justo desde la mañana. No pudimos compartir sobre la Reforma, ¿verdad? El culto de la Reforma es un tiempo donde poder recordar, ¿verdad?, lo que Dios hizo hace ya más de 500 años. Hace poquito se hizo, ¿verdad?, el quinto aniversario o centenario de la Reforma, 500 aniversario, y hoy lo vamos a recordar un poquito, ¿verdad?, lo que ocurrió hace todo ese tiempo. Y para ello vamos a recitar un versículo muy importante para Lutero, ¿verdad?, que fue aquella figura histórica que Dios utilizó en aquel tiempo, ¿verdad? Y el texto es Romanos 1:17, que dice así, todos juntos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. El justo por la fe vivirá. Es un poco un versículo clave en la idea de Lutero, en la idea de la Reforma, para poder cambiar no solamente una institución como era la Iglesia, ¿verdad?, sino para cambiar la sociedad y el mundo. El justo por la fe vivirá, ¿verdad? Lutero tuvo una lucha con la Iglesia Católica, ¿verdad? Todos conocemos más o menos la historia, además hay una película que podéis ver. Si no la tenéis al alcance, pues se os puede facilitar, ¿verdad? No preguntéis cómo, ¿vale? Pero puede llegaros y la podéis ver. Y resume un poquito la historia de Lutero, ¿verdad? Él en sus escritos hacia la Iglesia, la que quería reformar, no de la que quería separarse, la que quería reformar, él habló del cautiverio babilónico de la Iglesia. ¿Por qué? Fue un tiempo en el cual no había Biblia. Es decir, la Biblia era un texto absolutamente prohibido para la gente. No podían acudir a la Biblia. Aparte de que aunque lo hubiesen intentado, tampoco hubiesen podido leer, ¿verdad? No había Biblia, no había palabra de Dios, ni siquiera los sacerdotes, los monjes podían, o ni siquiera les interesaba acudir a la palabra de Dios. No había misión. El Evangelio no se predicaba, se imponía, ¿verdad? Se imponía. No había oración, porque la vida del creyente era una vida de ley, era una vida simplemente de acudir, de realizar X actos, de cumplir con requisitos, ¿verdad? No había evangelio. Había una religión. No había evangelio, ¿verdad? Lo importante es que en aquellos tiempos no había Cristo. Había iglesia, que es la que te salvaba. No había Cristo. ¿Se hablaba de Cristo? Sí, pero en un segundo plano, ¿verdad? ¿Por qué? Lo importante es la iglesia. Lo importante es la institución, es quien tiene el poder por encima de las personas. Lutero no era el único. Hubo antes muchas personas que intentaron hacer este movimiento. Por ejemplo, John Wycliffe, uno de los primeros que empezó a traducir la Biblia al lenguaje del pueblo. En aquel entonces era inglés. Lo que pasa es que él tradujo desde la versión en latín que había, la Vulgata, de un tiempo atrás. Fue condenado, pero como murió antes de ser castigado, ¿qué ocurrió? Pues que en Roma se les ocurrió coger el cuerpo, desenterrarlo, los restos, los huesos, quemarlos, ¿verdad? Y hacer todo el paripé, ¿verdad? Además, él fue una gran influencia para otro gran precursor, Jan Hus, un precursor checo que fue a su mismo tiempo una gran inspiración para Martín Lutero. Él sí que fue castigado antes de fallecer, murió en la hoguera, como por ejemplo otros muchos españoles que tuvieron que padecer simplemente por el hecho de compartir una fe diferente.
Aquí en Valladolid y en Sevilla, 2 comunidades donde estaban escuchando el Evangelio, donde se reunían, compartían la palabra, fueron apresadas después de mucho tiempo de investigación por la Inquisición y tuvieron que pasar por ese mismo destino. ¿Cuál es la intención de la Iglesia Católica? Cortar el Evangelio, que no se oiga la Biblia, que no circule, ¿verdad? Por eso ellos apresaban, ellos llevaban a la cárcel, torturaban y finalmente mataban. Entre muchas veces, la mayoría en la hoguera. Hasta el punto de esa animadversión por los protestantes era que, por ejemplo, la casa de una de ellas, Leonor de Vivero, donde se reunían algunos protestantes a escondidas por la noche, ella fue apresada, pero como murió antes, por las condiciones inhumanas de aquellas cárceles y por el trato que se les daba, ¿qué se hizo? Se exhumó el cadáver, se quemó, se derrulló la casa y se echó sal para que no creciese nada. Y se puso una plaquita para que todo el mundo recordase que en esa casa donde Leonor de Vivero vivía era donde estaban los protestantes. Y bueno, todo eso, ¿verdad? Esto es lo que ocurría en aquel tiempo, es nuestro pasado. Pero no nos olvidemos que antes del siglo XVI, del año 1517, que es cuando la Reforma comienza, esa Iglesia Católica es nuestra. Es decir, ese es nuestro pasado. Nosotros no nacemos en el 1517. Es decir, es nuestro pasado. Es nuestro antes, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que desde aquel momento Dios tuvo que levantar a personas muy imperfectas, como era Lutero, muy imperfecto, y muchos católicos nos lo recuerdan, ¿verdad? Es que Lutero hizo y dijo. Y yo, sí, me parece fantástico. Por eso para mí no es San Lutero, ¿verdad? Para eso para mí es simplemente una persona, un instrumento imperfecto, lleno de errores, que Dios utilizó. ¿Y por qué? Porque Dios utiliza, como nos vemos a nosotros, seres imperfectos, erróneos, ¿verdad? Pero para hacer una obra perfecta. ¿Qué es lo que Dios hizo en aquel tiempo? Pues establecer esas 5 solas, ¿verdad? Todos conocemos las 5 solas de la Reforma. ¿Cuál es la primera? La primera es solo las Escrituras. Juan 8, 31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad nos hace libres. El Evangelio nos hace libres. La palabra de Dios nos hace libres del poder, del pecado, de Satanás y del infierno. Nos hace libres de vivir una vida de religión. Nos hace libres de vivir una vida de ley. Nos hace libres de vivir una vida que mira cosas que no son importantes y en muchos casos ni siquiera necesarias. ¿Cuál es la base de mi vida? La palabra de Dios. ¿Cuál es la esencia de mi vida? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que aquellos reformadores pensaban que era lo más importante? No solamente para la vida del individuo, sino incluso para la vida de un país y de la sociedad. La palabra de Dios. Como recordaba esta mañana, países protestantes o comunidades o sociedades protestantes eran sociedades alfabetizadas, alfabetas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitaban leer todos la palabra de Dios. Era una necesidad. En Suiza, donde estaba Calvino, en Ginebra, o donde estaba Zwinglio, en Zúrich, por eso se llama Zúrich, ¿verdad? Zwinglio. ¿Qué ocurría? Eran comunidades completamente o casi alfabetas. ¿Por qué? Porque necesitaban todos acudir al texto bíblico. A Lutero le costó un poquito más abrir la interpretación a todo el mundo. Él era un poquito más cerrado en ese aspecto, pero ¿cuál es lo importante? Establecer la palabra de Dios como la base y la fuente de mi vida.
Por eso el propio Lutero tomó un tiempo para poder traducir del griego y del hebreo la palabra de Dios al alemán. Eso fue un hecho absolutamente esencial, no solamente en su vida, sino en la sociedad. Porque lo que estaba diciendo era, la palabra de Dios no es algo que yo te tenga que contar a ti, o que yo te diga lo que tienes que hacer o cómo vivir, porque como la palabra de Dios es la primera regla y norma de fe y autoridad en mi vida, tú necesitas leerla. ¿Verdad? No tienes que simplemente escuchar lo que yo te diga que tienes que hacer. Tienes tú que disfrutar de, como dice Romanos 12:2, de transformar tu interior. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Cómo voy a transformarme? A través de lo que Dios me dice en su palabra. Por eso era tan importante en aquel entonces. ¿Cuál tiene que ser la raíz de mi vida? La palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer con ella? Personalizarla. ¿Qué quiere decir? Que no es simplemente el texto que se escribió hace miles de años para otras personas. Es lo que Dios tiene para ti hoy, día, si no me equivoco, 6 de noviembre del 2022. Y además es tan perfecta que es lo que Dios tiene para ti mañana, día 7 de noviembre de 2022. Y es lo que Dios tiene para aquel que viva en el siglo 22, ¿verdad? Dentro de un tiempo, aunque ya estamos cerca del primer cuarto del siglo XXI. Parece que no, pero nos hacemos viejos, ¿verdad? Pero nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, seguirán viendo esto como lo que Dios tiene para ellos hoy. Dice la palabra de Dios, marchítese la hierba, marchítese la flor, ¿verdad? Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Creo que lo dije el miércoles, no recuerdo, lo voy a repetir. ¿Qué es lo que dijo Voltaire hace ya 3 siglos? El cristianismo va a desaparecer. Esto se va a acabar. ¿Por qué? Porque ahora nos estamos convirtiendo en seres tan racionales, ¿verdad? Con la ilustración, ¿verdad? El ser humano se está empoderando, está creciendo, está haciéndose muy grande. Nos estamos dando cuenta de que Dios, eso no sirve para nada. Y la Biblia va a ser un libro de mitología. De aquí a 100 años, mitología. Va a estar la mitología griega, la romana, la cristiana. ¿Sabéis lo que pasó con su casa, verdad? Cuando él fallece y se empiezan a vender sus posesiones, ¿qué hace Sociedades Bíblicas Francesas? Me pido su casa. ¿Por qué? Porque en su casa tiene una imprenta. ¿Qué dijeron? Ahora su casa va a ser para distribuir la palabra de Dios y su imprenta va a servir para copiar la palabra de Dios. Esto es verídico, esto ha ocurrido. No sé las fechas, podéis buscarlo vosotros, hacer la investigación en casa. Es decir, la palabra de Dios, la cual mucha gente menosprecia o no comprende, es nuestra respuesta. Y por eso, hace 500 años, o desde 500 años, la gente se jugaba la vida para poder leer, compartir la palabra de Dios. Aquellos famosos colportores que bajaban de Europa cargados de Biblias, cargados de textos protestantes, que cruzaban los Pirineos jugándose la vida, que llegaban por barco desde el Guadalquivir, en ese puerto fluvial, que llegaban desde el País Vasco, ¿verdad?, con todo oculto, y iban con sus mulas caminando por España entregando Biblias, buscando comunidades para poder hablar sobre la gracia y la fe. ¿Cómo le recibíamos en España? Muchos de ellos muertos, apaleados, ¿verdad? Esto sucede, hay muchos escritos. Y no estoy hablando del siglo XVI, estoy hablando del siglo XX. Esto ha ocurrido hasta hace 2 días. O sea, esto, solo me queda mi abuela. Esto mi abuela te recordará seguramente que esto se ha dicho. Mi bisabuela, que era creyente, sufrió esto.
La hermana de mi abuelo también contaba, cuando yo una vez fui a verla, cómo quemaban la iglesia de Albacete, donde ella vivía, cómo sufrían todo esto. ¿Por qué? Para poder simplemente compartir la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es otro punto importante en la Reforma? ¿Cuál era otra sola, como suele decir? Era solo la gracia. Solo la Biblia o sola Escritura, sola gracia, solo la gracia. Primera de Timoteo 15, 16, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto haya misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Eso es gracia. Es la paciencia de Dios, la misericordia de Dios, sabiendo que tú no puedes, Él regalarte la vida eterna. Esto es gracia. Es decir, desde el punto de vista de aquella época, 1500 en adelante, ¿verdad?, en aquel siglo, era romper con todo lo que decía la Iglesia. O mejor dicho, con todo lo que decíamos, ¿verdad? ¿Qué era? Tienes que vivir así, 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 porque si no, vas a morir. ¿Cuál era el problema? Oye, tu padre murió, ¿verdad? Pues si quieres, para que pase el purgatorio, para ayudarle al cielo, si tú me pagas tanto dinero, yo de aquí te sello un papel y te lo entrego y eso te va a ayudar. Esto es lo que se hacía, ¿verdad? En la Cuaresma, donde no se puede comer carne, ¿qué es lo que se hacía? Bueno, si tú me firmas un documento y me das dinero, pues puedes comer carne, estás exento. Mi profesor de Antiguo Testamento recuerda que sus antepasados son de Salamanca. Él dice, yo tengo de mi abuelo y tal, tengo un papel de estos, ¿sabes? Se me ha olvidado el nombre, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida. Tengo un papel, una indulgencia de estas para poder comer carne. La tengo ahí en mi casa, siempre lo recordaba. Esto es lo que se hacía. Podéis ver, si veis alguna vez la película de Lutero, que tenéis que ver, por supuesto, o rever, o revisualizar, veréis, ¿no? Cuando él va a Roma y ve a la gente subiendo de rodillas la escalinata a no sé qué catedral, y mira y dice, ¿y esto para qué? ¿Para un papel que me dan ahora? Va a un tour en el cual le enseñan un montón ¿otra vez? No. De estos tesoros que tiene la Iglesia Católica, ¿no? De estas, el clavo de la cruz de Cristo, esto es una pluma de un ángel, esto es un trozo de reliquias, un montón de reliquias, todo el mundo ahí apegotonado, empujándole, venga, así ya lo has visto, ya. Dice, ¿y esto para qué? ¿Verdad? Hay una imagen muy, muy poderosa en la que Federico III, que era un príncipe alemán, que es el que protege a Lutero al final de la película, estoy hablando todo el rato de memoria, ¿verdad? Porque hace ya mucho que no la veo. Y que tenía una sala llena de reliquias, al final de la película aparece en esa misma sala vacía. Como diciendo, me di cuenta de que esto no sirve para nada. Esto no tiene valor. Entre otras cosas porque la mitad eran falsas, siempre. Es decir, si se juntase en aquel tiempo todos los pedazos de cruz de Cristo, podrías hacer el arca de Noé. Esto es así. Había plumas de ángeles que circulaban. Había un montón de cosas, ¿verdad? No tiene importancia. ¿Qué es lo que tiene importancia? La gracia de Dios. ¿Qué es lo que no tiene importancia? Lo que tú hagas, lo que tú compres. No tiene valor. No tiene valor. Por eso, en Romanos 12:2, ¿qué es lo que dice Pablo? Tienes que transformar y renovar. ¿El qué? Tu exterior, tu apariencia, tus obras. No, transforma tu interior. Porque es lo que vale, es lo que tiene sentido. Por eso la gracia se basa en lo que tú puedes hacer desde tu interior. La gracia es que Dios renueva a Él tu interior. Por eso Pablo es muy inteligente y dice, dejaos transformar, déjate transformar y renueva tu interior, porque tú no puedes.
Por eso aquí en el texto que acabo de leer, 1 Timoteo 15, dice, yo soy el primer pecador, yo soy el primero, que no puedo ser perfecto. Y seguro que lo intentaría, ¿verdad? Pero él dice, yo no puedo. Y como yo no puedo, Dios me da gracia. Por misericordia. Porque Él nos conoce. Por eso yo tengo que disfrutar de la gracia. Lucha contra el humanismo. Es decir, lucha con el yo puedo y yo hago. Utiliza el poder que Dios te da. Lucha con el yo sé. Recibe la sabiduría por parte de Dios. Por supuesto, estudia. No quiere decir que no estudies, que no intentes mejorar y ser la mejor versión de ti mismo. Pero cuando te encuentres con el límite y con la barrera, ahí es donde tú tienes que decir, Señor, dame gracia. Porque yo no puedo, ¿verdad? Porque yo no puedo. Gracia es poder de Dios para vencer mis limitaciones, para vencer mis incapacidades en el campo, para poder salir más allá de mi zona de confort. No es únicamente para decir, ay, Señor, en este problema, dame gracia. No, dame gracia para poder ir a un lugar que me resulta incómodo, que me resulta difícil. Algo que yo nunca he hecho. Eso también es la gracia. Es el poder para ir hasta el último de la tierra. Esto es gracia. Pero claro, si yo no puedo ni siquiera tener respuesta en mí o en mi casa, ¿cómo lo voy a tener hasta el último de la tierra? Disfruta de la gracia de Dios. Romanos 1:17, que lo he leído antes, en ese tercer punto, dice, porque más el justo por la fe vivirá. Sola fidei, solo la fe. Solamente la fe. ¿Qué es la fe? Es una esperanza, una certeza, ¿verdad? De lo que yo no veo, de lo que yo no percibo, pero es una certeza absoluta. Fe es ver cumplir la palabra de Dios en el campo. Fe es saber que Dios está obrando en mi vida, es disfrutar de la bendición de Cristo y de Manuel. Eso es fe. Es que yo lo disfruto, no veo a Dios a mi lado, pero yo sé que está. Yo no he visto a Cristo morir en la cruz, yo no lo he visto. Nadie lo ha visto, pero yo sé que lo ha hecho. Y que lo ha hecho poniendo poniendo mi nombre en esa cruz. Yo sé que lo ha hecho, pero no lo he visto. Solo tengo su palabra para poder saberlo, ¿verdad? Esa es mi lucha espiritual. Es una lucha de fe, no es humana. Mi batalla no es humana, no es contra la persona, es una lucha espiritual. Por eso decíamos esta mañana en Obreros, con el tema de Halloween, no es una lucha contra los que celebran Halloween, no es una lucha ni siquiera contra la misma fiesta. ¿Qué es? Es simplemente hacer mi batalla espiritual haciendo lo que yo considero que es correcto y cambiando la corriente de este mundo. Y lo demás, no pasa nada. Pues que lo hagan, que lo disfruten, que lo tengan, no pasa nada. Ay, ¿y si es que mi hijo es adolescente y él se ha ido a celebrar Halloween y tal? Pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo ya está en su vida. Tendrá gracia, recibirá gracia. No pasa nada. No va a ocurrir nada. Simplemente nosotros tengamos esa fe. Este es el punto más sensible del creyente. Porque cuando se pincha la fe, ¿verdad? El globo se desinfla. Todo se desinfla. Pero si yo tengo fe, no hay nada que pueda ocurrir, ¿verdad? Romanos 12:2 dice, ¿verdad? Transforma tu interior para que puedas ver y conocer la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ahí es donde tú tienes que poner la fe. En lo que Dios quiere para tu vida. Hablábamos esta mañana. ¿Dios tiene control de tu vida? ¿Sí o no?
Si se la has entregado, tiene que tenerla, ¿verdad? Otra cosa es que estés luchando, ¿verdad? Para no soltarla. Pero si tú de verdad le has dado toda tu vida a Dios para que tenga control y tú vives conforme su plan y su corazón, entonces todo lo que ocurre en tu vida no forma parte de eso. No, Dios permite circunstancias porque dentro hay un plan, ¿sí? ¿Qué ocurre con los problemas y con los desastres? A veces nos los buscamos nosotros mismos, porque somos cabezores, ¿verdad? Somos a veces muy pesados. Pero si Dios permite algo, no forma parte de su plan y de su voluntad. Entonces, cuando en Romanos está diciendo en el texto que hemos leído antes que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, lo que está diciendo es que la circunstancia por la que tú pasas no solamente es buena, es que tiene que ser agradable para ti y perfecta. Únicamente haya la respuesta. Únicamente ten fe. Únicamente renueva tu interior para poder ver esa voluntad. ¿Verdad? ¿Es agradable lo que estás pasando? ¿Te hace sentir bien? No, ¿verdad? Es muy difícil eso. Hasta que no veamos la respuesta y hasta que no cambiemos nuestro interior, no vamos a poder disfrutar. Nos quedaremos con el problema y resistiremos, aguantaremos, pero tengo que tener una fe tan grande que cuando llegue un problema diga, ¡ah, qué agradable es! ¡Qué agradable es! Mira a mi esposo, mi esposa, mira la que mal me ha hablado, ¿eh? Pero ¡ay, qué guapo es! ¿Verdad? Mírale, cómo se enfada y cómo me dice estas cosas. Tenemos que tener esa renovación del interior tal que vivamos así. Hasta ese punto, ¿verdad? Cuarto punto. Vamos a avanzar un poquito más rápido. ¿Cuál es? Solo Cristo. Solo Cristo. ¿Por qué? Porque es el único. Porque Él es el camino, ¿verdad? No hay nadie que nos lleve hacia Dios. Porque Él es la verdad hecha carne, ¿verdad? Porque Él es la vida. Él es la vida y nos ha entregado aquello que nadie nos puede entregar nunca. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey, el solucionador del problema del pasado, del presente y del futuro, porque Él es mi respaldo, porque Él es mi raíz, mi guía, Él es Señor de mi vida. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué solo Cristo? Porque no hay nada ni nadie fuera. Porque la obra de Cristo es perfecta, porque lo es todo para nosotros. Él es el camino, la verdad y la vida. Hechos 4:12. No hay nadie, no hay ningún otro nombre, ¿verdad? Que nos haya o que podamos encontrar en este mundo y en esa tierra. No hay nadie que nos pueda dar la salvación que nos ha dado Cristo. Como decía antes, Cristo murió en la cruz por salvar tu problema, para salvarte a ti, para que tú, al disfrutar de la obra de Cristo, puedas decir, ahora soy un hijo de Dios. Y para que siendo un hijo de Dios tengas la identidad y la autoridad, para que siendo un hijo de Dios tú tengas todo y toda respuesta en tu vida. ¿Cómo? A través de Cristo. Esto lo estamos viendo mucho en las cartas del Evangelio. Hago un avance, ¿verdad? Ya hemos dado 2 lecciones, tenemos la tercera, el sábado que viene a las 9:30 de la mañana. ¿Cómo puedo encontrarme con Dios? Es el título, ¿verdad? Lo vamos a ver ese día. Hasta llegar al quinto punto. Quinto punto. Muy importante. Dice Romanos 15, del 8 al 9. Pues digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como escrito está, por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Es decir, ¿la obra de quién es?
Es de Dios. ¿Quién tiene el poder? Dios. ¿Quién me ha dado la respuesta? Dios. ¿Para quién es la gloria? Dios. ¿Qué quiere decir? Solo a Dios la gloria. ¿Por qué a veces Pablo es tan duro consigo mismo en las cartas? ¿Por qué a veces Pablo siempre se pone como el primer pecador soy yo, el más imperfecto soy yo? ¿Por qué? Porque ¿a quién es la gloria? Es para Dios, ¿verdad? No es de Él. Y eso que Él, como dice en algún lugar, dice, yo tengo autoridad, ¿verdad? Para poder decir, para poder hacer, para poder mandar, tengo autoridad. Pero luego al mismo tiempo dice, pero es por la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque yo no soy nada. También dice, ¿verdad? Yo en el mundo soy esto y soy lo otro. Pero todo eso es basura, no sirve de nada. Solamente por la gloria de Dios, yo soy ahora quien soy. Un hombre imperfecto que puede disfrutar del amor de Dios. ¿Por qué los reformadores dirían esto? ¿Por qué? Porque en un mundo, ¿verdad?, con tanta catedral, con tanta iglesia, con tanto oro, ¿verdad?, donde están los cardenales, los obispos, ¿verdad?, en sus tronos, rodeado de obras de arte, de todo tipo de lujos, donde estaba el Papa, que era rey, ¿verdad?, que era rey del cristianismo, era señor absoluto, y su palabra tenía poder, según ellos, aquí y allá. Y donde era capaz de, por la disputa de un rey, como recordaba el pastor Antonio no hace mucho, por la disputa de un rey, no recuerdo cuál, decirle, te excomulgo de la iglesia. ¿Qué ocurre? Que si la iglesia te dice que ya no te ajunta, significa que vas a ir al infierno. Porque ¿quién salva? Salva la iglesia. Y si tú no estás conmigo, cuando mueras irás al infierno. ¿Qué hizo el rey después de toda disputa de poder? Arrodillarse a la puerta de la catedral pidiendo a gritos que por favor le perdonase. ¿Por qué? Porque ¿de quién es la gloria? ¿De quién era la gloria en aquel entonces? ¿Para quién era? ¿Por qué en aquel tiempo tenían que llevar tantos vendedores indulgencias a los pueblos y a las ciudades y hacer esos numeritos, ir a la plaza, reunirnos a todos? Como ven, creo que en la película sale haciendo espectáculos, ¿verdad? Como quemándose la mano, haciendo cosas así con fuego para compartir el miedo, ¿verdad?, sobre lo que puede llegar a pasar, lo que están pasando tus antepasados, lo que pasa a tu padre muerto, tu difunta abuela, ¿verdad? ¿Tenéis miedo? Sí, tenemos miedo, el infierno, Satanás, los demonios, sí. Pero si compráis estas indulgencias, ¿por qué ocurría eso? ¿Por qué? Por dos cuestiones. Porque los príncipes querían ser obispos. ¿Y cómo podían ser obispos? Pagando. ¿Y de dónde salía el dinero? De los pobres. Y al mismo tiempo, ¿ese dinero dónde iba? Al Papa. Y como Papa era rey, decía, bueno, pues voy a hacerme un palacio, voy a hacerme, como vemos el Vaticano, ¿no? Quiero hacerme una basílica, voy a hacerme aquí una catedral, voy a hacerme aquí una ciudad, va a ser precioso. ¿Pero qué necesito? ¿Qué es lo que hacemos? Robar. Bueno, robar, pedir, vender, como queráis decir, ¿verdad? Porque ¿para quién es la gloria? Para mí. ¿Qué es lo que quiero construir? Algo que me glorifique. Algo que esté a la altura de mi persona. Eso eran en aquel tiempo. Eso éramos en aquel tiempo, ¿verdad? Hasta que llega Lutero y dice, no, la gloria es para Dios. ¿Para qué? Este poder papal. Y él lo escribe intentando ayudar, a ver si le escuchan y a ver si puede hacer algo bueno, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta? Eres un hereje. Y en peligro de muerte, tiene que venir el príncipe Federico III y decir, venga, vente conmigo a mi palacio, a mi castillo, te vamos a llamar ahora el príncipe, el caballero, creo que es caballero Enrique o caballero Guillermo, no me acuerdo,
te vas a llamar así y vas a estar ahí tranquilo para que tú puedas traducir la Biblia, ¿no? Eso es lo que ocurrió. Por eso hay muchos cuadros de la época que se muestra a Lutero con su traje de caballero, porque en aquel tiempo se hacía pasar por caballero esos años, ¿verdad? Dios utilizó a esa persona para que Lutero no muriese. ¿Qué hizo Lutero para sobrevivir? Nada, no hizo nada, él sabía que iba a morir, y aun sabiéndolo, cuando estaba frente al rey, cuando estaba frente a los principados de aquella época, dijo, mira, yo no me voy a retractar. Yo he leído la palabra de Dios, yo lo entiendo así, y esta es mi respuesta. Si me queréis matar, hacedlo, ¿verdad? Es decir, él iba camino a la muerte. ¿Qué es lo que hizo Dios? Utilizar a personas y circunstancias para preservar la vida para poder, para su gloria, que se extendiese el Evangelio. 500 años después, nosotros seguimos recordando aquella época mirando hacia adelante, ¿verdad? No nos quedamos atrás, pero lo recordamos. ¿Qué es lo que Dios ha hecho, verdad? Y a partir de aquí en adelante, que podamos decir, yo vivo por y para la gloria de Dios. Yo, como dice el texto que ha leído nuestra anciana, ¿verdad? Si vivo, ¿por qué? Para la gloria de Dios. Y si muero, ¿para qué es? Para la gloria de Dios. Si trabajo, ¿para qué es? Para la gloria de Dios. Si tengo una familia, ¿para qué es? Para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Dice, Martín Lutero dice, yo predico como si Cristo fuese crucificado ayer. Como si hubiese resucitado hoy, pero como si fuese a volver mañana. Así que vamos a tener el corazón, como dice Pablo en Romanos, vamos a renovarnos para poder desde nuestro interior ver la voluntad de Dios, disfrutar de ella para poder ir hasta el último de la tierra. Amén. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias, porque aquello que tú hiciste hace 500 años lo sigues haciendo ahora, nos sigues hablando a través de tu palabra, nos sigues, Señor, llevando para poder cambiar la corriente de este mundo. Levántanos como esos discípulos que, obedientes a tu palabra, no tienen miedo a morir, no tienen miedo a la persecución, no tienen miedo a enfrentarse a este mundo y a esta sociedad y decir, solo Cristo. Que podamos tener, Señor, la certeza de que a través de la fe recibimos la salvación. Tenemos que tener la certeza de que solamente a través de las gracias que nosotros podemos alcanzar. Gracias, Señor, porque Cristo es lo único que necesitamos. Él es necesario, es absoluto, lo es todo. Y que todo lo que hagamos en nuestra vida sea para glorificarte. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.